Hola, bienvenidos a este tutorial. Voy a explicar en este video cómo utilizar el Cardex de cancha que se ha hecho para cada una de las SEAs. Primero voy a explicar cómo se entra y luego vamos a explicar el documento en sí. Bueno, en cada carpeta de cada SEA, en este caso por ejemplo estoy en el de la SEA Coyoma, existen estas carpetas. Para entrar a la carpeta de inventarios, lo que vamos a hacer es entrar a esta carpeta, la carpeta llamada Cardex, y van a existir ya dos archivos creados en cada SEA. Uno llamado abarrotes Cardex y el nombre de la SEA, y otro llamado insumo de limpieza Cardex y el nombre de la SEA. Por ejemplo, vamos a abrir en este caso el de abarrotes para ver cuál es su configuración y cómo se debe utilizar. En primer lugar, este archivo, está organizado en 5 hojas. Cada una de las hojas cumple una función. La primera hoja que vamos a ver va a ser la hoja de entradas y salidas. En esta hoja se registrarán los movimientos de los artículos que existen dentro de cada SEA. Así que para explicar esta hoja vamos a ir paso por paso. Vamos a explicar para qué sirve cada una de las columnas, empezando por la columna de fecha. Cómo es que se llenaría esta parte. La columna de fecha se debe llenar con el siguiente formato. Tiene que empezar por el día en número. Por ejemplo, el día de hoy que estoy haciendo este video es 27, entonces sería 27. Un quebrado. Agosto sería 08. Y el año, que sería 2021. Este es el formato de llenado de la fecha. Tiene que ser día, mes y año. Y una vez le demos Enter a esta celda después de haber ingresado los datos, nos va a aparecer la fecha de esta manera. Nos va a aparecer el 27 de agosto de 2021, así como están viendo. Pero en realidad sigue estando con el formato de número. Es simplemente un formato que se le pone sobre para que muestre bien la fecha. Si es que la fecha no le sale así, después de haber ingresado en números, es que algo no está bien registrado en la fecha. Entonces esa es la manera de registrar una fecha. Día, mes y año en número, con los quebrados. Ahora, esta fecha se pone cada vez se va a hacer un movimiento. Puede ser un movimiento de entrada o un movimiento de salida de cualquier insumo, de cualquier artículo. Entonces, vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, vamos a decir que de gelatina nos ha entrado 1 kilogramo. Para ver cómo funciona esta siguiente parte, tenemos que entender que cada artículo va a tener un código. Un código que se va a poner en esta hoja para hacer referencia a ese artículo. Por ejemplo, si queremos ver el código de gelatina, nos tenemos que ir a la hoja de resumen. Esta hoja que está en esta parte de abajo. Yendo a la hoja de resumen, veremos una tabla que tiene código, artículo, unidad, entrada, salida, saldo y cantidad mínima. Por ahora vamos a ver solo código y artículo. En este apartado nos vamos a fijar cuál es el código del artículo que queremos llenar, ya sea para entrada o salida. Y hemos dicho que queríamos ver de gelatina. Entonces buscamos en este apartado cuál sería el código de gelatina y es el 12. Ok. Entonces vamos a poner que de gelatina, que es el código 12. Le damos Enter y automáticamente estos dos campos se nos van a llenar solos. Estos dos campos de artículo y unidad no tenemos que tocar. Son campos que se llenan solos. Si es que intentamos tocar o cambiar estos campos, nos va a aparecer un mensaje.
Por ejemplo, yo voy a intentar borrar esto. Me sale. Estás intentando editar una parte de esta hoja que no debería cambiarse accidentalmente. ¿Quieres editarla de todas formas? Entonces, si es que sale este mensaje, hay que darle cancelar. Porque no queremos editar estas celdas. Son celdas que contienen fórmulas. Entonces, simplemente tenemos que poner nosotros el código. Y así comprobamos el artículo y la unidad que están referenciadas en la hoja de resumen, que va a ser gelatina y kilogramos. Así nosotros vamos a saber si hemos ingresado bien el código, porque al lado nos va a aparecer el artículo y la unidad correspondiente. Ahora, vamos a simular que este 27 de agosto nos ha entrado 2 kilogramos de gelatina. Entonces anotamos en la entrada, en esta parte de entrada, 2. Y ese sería el proceso para registrar un movimiento de entrada para gelatina. Vamos a decir que, por ejemplo, el día siguiente, o sea, el 28, nos ha salido gelatina. Entonces, lo mismo, registro el código de la gelatina. Estos dos campos no toco. Nos ha salido 1 kilo de gelatina. Entonces voy a anotar aquí en salida 1. Todos los números que se anoten aquí son tal cual. No se tienen que poner signos positivos ni negativos. Ya en esto de cantidad va a ver si es que es un signo negativo o es un signo positivo. Para cada movimiento tiene que estar registrado su fecha, su código, el artículo, la unidad y el monto de entrada o salida. Ahora, para cada artículo, en todo momento nos va a mostrar cuál es el saldo que hay del artículo específico para esta fila. Por ejemplo, ahorita estamos en la fila en la que estamos registrando un movimiento de gelatina. Entonces, este 12 que vemos es el saldo hasta esta fecha que existe de gelatina. Hasta la fecha de la misma fila. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a este de API blanco. Este 8 se interpretaría como que es el saldo del API blanco hasta el 26 de agosto. Para eso sirve esta columna de saldo. Como existen varias veces que se registran las cantidades y los artículos, se ha creado una hoja de resumen para que esté esto más organizado y compacto, que esa es la hoja a la que vamos a pasar enseguida. Así que vamos a pasarnos a la hoja de resumen. La hoja de resumen, como habíamos visto, contiene estas primeras dos columnas de código y artículo que nos muestran cuál es el código y el artículo de cada producto. Por ejemplo, el 13 de harina, el 22 de maní, etc. Ahora, también nos muestra la unidad en la que debería registrarse este artículo para las entradas y salidas. Y se registran un resumen de todas las entradas y todas las salidas que se han hecho, que están registradas en esta hoja. Así que mientras esté registrado una entrada o una salida en esta hoja de entradas y salidas, en el resumen va a aparecer cuál es la situación actual, o sea, hasta el momento en que han registrado los movimientos de entradas y salidas en esta hoja. Así que en esta hoja van a ver organizadamente cuál es el saldo que hay para cada producto. También se ha creado un gráfico para ver por producto cuál es el estado de saldo de cada uno de estos productos. Así que si es que se quiere ver de esta manera, también se puede hacer, también se puede consultar cuál sería el saldo que hay de manera gráfica para el artículo. Así que nos vamos a pasar a la siguiente hoja, que es resumen por mes. En esta hoja de resumen por mes, lo que vamos a hacer es ver la misma información que teníamos en la hoja de resumen, es decir, código, artículo, unidad, entrada, salida, saldo, pero para un mes dado. Para ese mes
se va a poner una celda extra que va a ser el saldo del mes anterior, porque digamos que estamos trabajando para el mes de septiembre y se han registrado las entradas y las salidas del mes de septiembre, pero aparte había un saldo anterior de finales del mes de agosto. Entonces necesitamos ese saldo del mes anterior para ver cuál es el saldo total real. ¿Cómo funciona esta hoja? En realidad puede ser una hoja que te muestre un resumen no solo por mes, sino por periodo, por el periodo que nosotros querramos. Aquí se anotan dos fechas, una fecha de inicio y una fecha final. En la fecha de inicio se pone la fecha en la cual se quiere empezar a contabilizar los movimientos que han habido. Por ejemplo, en este caso se ha puesto el 1 de agosto, con el mismo formato que hemos visto hace rato. Día, mes y año en número. Lo mismo aquí. Día, mes y año en número. Una vez ya se ha puesto esta fecha, se pueden ver los movimientos que se han registrado entre estas dos fechas. Desde el 1 de agosto hasta el 31 de agosto, incluyendo estas fechas mismas. Así que, por ejemplo, para el lápiz blanco veíamos que el saldo del mes anterior, es decir, el saldo que había para julio, es de 4 kilogramos. Y las entradas que hubo el mes de agosto fueron de 4. Si es que, por ejemplo, registráramos en entradas y salidas del lápiz blanco que tiene el código 1, por ejemplo, este mismo 28 de agosto, 1 lápiz blanco y registramos una salida de 8, nos va a aparecer en la hoja de resumen por mes automáticamente ya la salida que hemos registrado. Para el lápiz blanco han entrado 4 el mes de agosto, había un saldo del mes anterior de 4 kilogramos y ha salido también el mes de agosto 8 kilogramos. Entonces el saldo es la suma del saldo del mes anterior más las entradas menos las salidas. Esta hoja, los únicos dos campos que se deberían tocar son estos dos, la fecha inicial y la fecha final, porque el resto ya está referenciado con fórmula para que funcione esta tabla. Así que esta tabla se puede copiar sin problemas en caso de necesitar para cualquier cosa. Se puede copiar y, por ejemplo, vamos a pegar en un Excel normal para ver cómo quedaría copiado. Esta tabla entonces va a servir para ver cuál es el resumen de cada uno de los artículos para cada uno de los meses que pongamos aquí. Ahora, como les había dicho hace rato, también puede servir para poner una fecha inicial que no necesariamente sea para ver solamente un mes. Puede ser un semestre. Si es que aquí ponemos desde el 1 de enero del 2021 hasta el 1 de enero de julio, podemos ver de todo el semestre cuál ha sido el resultado. Aquí, por ejemplo, voy a pegar que había creado. Puedo dar tal vez un mejor formato de artículo, por ejemplo. Voy a ser un poco más espacioso. Y así quedaría la hoja de resumen copiada. Si es que lo copiamos en un Excel. Bueno. Vamos a continuar viendo la hoja de llenado. Ya hemos visto entonces la hoja de entradas y salidas, resumen por mes. Ahora nos vamos a pasar a la hoja de tabla dinámica Cardex. En esta hoja de tabla dinámica Cardex lo que vemos nosotros es una tablita que tiene información resumida de los movimientos que han habido en la hoja de entradas y salidas. Aquí nos muestra todos los movimientos por artículo con el detalle de su fecha, su unidad y si es que ha sido entrada y salida para ver cuál es el saldo que queda en todo momento. Esta hoja funciona con filtros que son controlados desde la tabla dinámica. Y ahorita vamos a ver cómo manejar esos filtros. Si es que no les aparece este apartado automáticamente y está así,
Para que les aparezca simplemente hacemos un clic en cualquier zona de la tabla. Por ejemplo, yo le voy a dar un clic aquí. Me va a aparecer aquí a la derecha y este detalle. Entonces, para aplicar el filtro que les decía, nos vamos a ir a esta parte hasta el final. Vamos a bajar. Voy a bajar con esta barrita también, si es que quieren. Y en la parte de filtros es que vamos nosotros a trabajar. En esta parte de filtro lo que nosotros podemos hacer es controlar qué información queremos que se despliegue en la tabla dinámica. Por ejemplo, podemos poner un filtro de año en caso de tener varios años registrados, que con el tiempo va a pasar eso. Podemos filtrarlo por mes y podemos filtrarlo por artículo. Por ejemplo, en año está filtrado para que aparezca el año 2021. En mes está filtrado para que aparezca agosto. Vamos a filtrarlo para que aparezca más julio. Y en artículo está filtrado para que aparezcan todos los artículos. Entonces, lo que me está mostrando ahorita esta tabla son los movimientos por artículo que hubo para cada fecha de manera organizada en el periodo de agosto y julio. Por ejemplo, ahora yo quiero ver solo los movimientos que se han hecho de gelatina para los meses de agosto y julio. Entonces, cambiando lo que se ve en el filtro, nos vamos aquí al apartado de artículo, borramos todos los filtros que había y seleccionamos gelatina. Un tiqueo tiene que estar aquí. Entonces le damos a aceptar. Así que gelatina tuvo estos movimientos para los meses de julio y agosto. Ahora yo quiero ver solo los movimientos que hubo en agosto de gelatina. Para eso nos vamos al filtro de mes y hacemos clic en julio para deseleccionar julio, que solo quede seleccionado agosto. Y le damos a aceptar. Entonces ahora en esta tablita que se presenta nos muestra una tabla Cardex para la gelatina con los movimientos que hubo de agosto. Muestra el artículo, la fecha del movimiento, la unidad, si es que ha sido entrada o salida. Por ejemplo, el 18 de agosto entró 15 con un saldo de 16. Esto significa que del anterior mes hay un saldo de 1. 19 salió 2. Entonces, como había un saldo anterior de 16 menos 2, 14. Y así sucesivamente registra los movimientos y también se ve el saldo. Este apartado también se puede copiar. Y es que copiamos nosotros esto y abrimos un Excel. Nos va a copiar la información con esta estructura. Esta información es útil combinarla con el anterior cuadro. Por ejemplo, aquí está registrado todo lo de gelatina. Vamos a ponerle un mejor formato para que esté más compacto. Vamos a hacer esto un poco más grande. Por ejemplo, queremos un resumen de gelatina para agosto. Entonces ya tengo los movimientos que hubo del Cardex y también quiero el resumen por mes. Estamos en el mes correcto de agosto, buscamos gelatina y copiamos todo esto. Control C, Control V. Nuevamente con los títulos también. Aquí le podemos dar ya el formato que nosotros necesitamos. Entonces del código gelatina, el saldo del mes anterior era 1, las entradas que hubo fueron 17, que es la suma de estas dos. Las salidas fueron 6, que es la suma de estas 3. El saldo que es 12, que igual se muestra aquí. Entonces dando formato ya a esto, poniendo un título que es del mes de agosto, tal vez aquí firmas, ya se puede presentar. Entonces la tabla dinámica se utiliza de esta manera. Vamos a volver a mostrar todos los artículos, cambiar los filtros. Artículo. Aquí en este apartado de seleccionar todo podemos seleccionar todos los artículos de una sin hacer clic uno por uno y le damos a aceptar. Ya nos está mostrando todos los artículos. Lo mismo para el mes. Mes, seleccionar todo y ya estamos viendo todos los meses otra vez. Entonces, vemos api blanco, arroz, atún, avena, gelatina. Estos son todos los artículos que están
dentro de esta hoja de entradas y salidas. Ahora vamos a pasar a la última hoja, que es consumo, que es de las más simples. Esta hoja de consumo funciona de la misma manera que la hoja de Cardex, con una tabla dinámica, por lo que tiene los mismos filtros. A diferencia de la tabla de Cardex, aquí nos muestra simplemente cuál es la suma de las salidas que hubo para cada mes o para cada año y para cada artículo. Por ejemplo, en este caso estamos mostrando las salidas que hubo en agosto para todos los artículos. Entonces vemos que en agosto ha salido de api blanco 8, ha salido de arroz 7, ha salido de avena 1, ha salido de gelatina 6 y ha salido de jarro limonero 1. Y tenemos igual aquí un gráfico resumen que nos muestra esas cantidades. Es una hoja bastante simple, solo funciona con este apartado de filtros. Queremos ver lo de julio más. Ponemos lo de julio más y nos muestra cuáles han sido las salidas en total, tanto de julio como de agosto, de ambos. Queremos ver solo de un elemento. Queremos ver solo del arroz. Nos va a mostrar solo del arroz cuál ha sido la salida. Y eso sería todo para esta hoja. La hoja más simple de utilizar. Ahora, ¿cómo es que vamos a implementar esta herramienta para comenzar a llenarla? Esta información que existe aquí se tiene que llenar al principio con un saldo para que ya empiece con unas cantidades correctas. Entonces lo que se debería hacer es tener un saldo del mes anterior al que se está implementando. Por ejemplo, si es que se implementa en septiembre, se tendría que tener un saldo hasta el 31 de agosto de todos los artículos de abarrotes. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Del 1 hasta el 33. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se tendría que llenar esto. Vamos a poner esto del 1 hasta el 33. Me pasa un poco. Y el 31 de agosto. Ahora en esta parte de entradas y salidas se tendría que poner solamente en el apartado de entradas cuál es el saldo que había hasta el 31 de agosto para empezar a utilizar esta tabla. Entonces se anota de cada artículo cuál es el saldo que había en esta parte de entrada. Por ejemplo, de api blanco, no sé, había 5, morado había 3, arroz había 4, y así se va llenando de cada artículo. Si es que había 0, se pone, no, es que había 0, no hay problema. O simplemente se lo deja vacío. Pero en este apartado se tienen que llenar los saldos que hay antes de empezar a utilizar esta herramienta para que ya empiece con el saldo correspondiente. Después de haber llenado los saldos, no es necesario poner los saldos para cada mes. Simplemente es necesario poner los movimientos que hubo en el mes. Ya no en el saldo del mes anterior. Como se va a poner el saldo del mes anterior solo una vez en esta herramienta, aquí en observación se puede poner inicio saldo de mes anterior al empezar el uso de herramienta. Entonces toda esta observación se puede poner para todos estos apartados. Ya se va a saber en observación que este no es un movimiento, sino es un saldo que había del mes anterior. Y solo se tiene que hacer esto una vez al empezar la herramienta. Ya después de esto solo se registran los movimientos que hubo. Entonces ya para el 1 de septiembre se registraría, digamos, de la sal, que está el código 28. Una salida que hubo. Entonces aquí ya se mostrarían simplemente los movimientos que hay, ya no saldos. Y de esa manera es que funcionaría todo este apartado. Así que se les dejará también un manual de cómo utilizar esta herramienta
y se les dejará este video tutorial de cómo utilizar esta herramienta. Espero que les haya servido y cualquier duda me dicen que estoy en WhatsApp y en Slack también para resolver sus dudas.